Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Un abrazo de corazón. Bienvenidos a este nuevo Books Review aquí del canal Pensar con el Corazón. Y hoy precisamente tenemos como invitado un libro que tiene el mismo nombre que este canal, el mismo nombre que esta propuesta y este proyecto. Es decir, un libro que se llama Pensar con el Corazón. Otro de los que componen la biblioteca de conocimientos y de información que nos ha guiado, que nos ha brindado información y conocimientos para nosotros fundamentarnos, ampliar este bagaje, esta gama de conocimientos que compartimos con ustedes para recordar el poder de nuestro corazón. Este libro de Pensar con el Corazón ha sido publicado en el año 2002 y su compendio está enfocado al conocimiento ancestral, es decir, es una propuesta de recordar las formas como se habla del pensamiento del corazón o de pensar con el corazón en la sabiduría ancestral y específicamente de los pueblos de Norteamérica. Entonces, se trata de un compendio que ha realizado su autora Evelyn Meinert. Evelyn Meinert. No se encuentra mucho sobre ella en el internet, la verdad, pero sabemos que es doctora en medicina, al parecer es alemana y fue en ese idioma en el primero en que se escribió esta recopilación. Luego vinieron las traducciones para darnos a conocer estas porciones, estas muestras de sabiduría ancestral de pueblos de Norteamérica, hablando sobre diversos temas. Pero el objetivo que tiene es que identifiquemos dentro de esas formas de pensar, dentro de esa cosmovisión, podamos ver en la profundidad lo que para ellos significa pensar con el corazón. De entrada, entonces, debemos decir que la visión, la cosmovisión de los pueblos indígenas acerca de pensar con el corazón está mucho más allá de que sea un tema. Para ellos no es simplemente un tema, va mucho más allá de enseñarlo, simplemente decir, oye, piensa con el corazón, sino que es un eje transversal en su vida, de que el ser humano debe crecer pensando con el corazón, que ese es su guía y que desde allí, desde esa cualidad de pensar con el corazón, debe precisamente comprender y sobrellevar todas las áreas de su vida. Todo debe verse desde el corazón, porque el ser humano es ser humano cuando vive desde el corazón, cuando piensa con el corazón. Esa es la razón por la cual el libro no solamente va a hablar del corazón. De hecho, si lo adquieres, si lo lees, recuerden, abajo en la descripción dejo el enlace para los que lo quieran pedir. Este libro es en físico. Creo que no existe la versión en digital. Tal vez lo puedes encontrar ahí mismo en el enlace. Pero, pues, si eres como yo, que me fascina tener los libros en físico y los disfruto mucho más así, pues ahí está el enlace, lo pides directamente y te va a llegar hasta tu casa para que lo disfrutes. En ese caso, cuando tú lo estudies, te vas a dar cuenta que tal vez en muy pocas ocasiones aparece la palabra corazón. Porque como venía diciendo, la idea principal no es hablar del corazón como tal, aunque obviamente se menciona, pero la esencia detrás de todas las temáticas es hacer la invitación a que el ser humano conecte con su corazón, piense con el corazón y desarrolle su vida desde el corazón. Cada uno de los aspectos, todas las áreas pueda entenderlas, comprenderlas, desarrollarlas desde el corazón. Y por eso tenía que ser parte de mi biblioteca y por eso tiene que ser parte también de estos compartires de los Books Review. Pensar con el corazón de Evelyn Meinert. Ella, al momento que salió el libro, ya llevaba 20 años dedicada a estudiar el arte y la cultura de los indios, tema sobre el cual ha publicado numerosos libros, y razón por la cual la colección El Pozo de Siquem le solicitó que hiciera este compendio, esta recopilación de saberes, de pensamientos, de enseñanzas de los pueblos originarios en América del Norte. Ella decidió entonces llamarlo Pensar con el Corazón, y hoy, dentro de lo que vamos a leer, dentro de uno de los apartes que tendremos del libro, vamos a ver una forma como se le señala. Dice, Pensar con el Corazón, sabiduría y leyenda de los nativos americanos. Eso dice la portada. Sabiduría y leyendas de los nativos americanos.
Y su compendio, aquí en la contraportada, vamos a ver como una descripción que hace Evelyn del libro, y dice: la belleza de la creación. Ahí lo van a ir leyendo también en pantalla, esta forma de introducción o de resumen de lo que hay en el libro. Dice: la belleza de la creación, la religión y la espiritualidad, los animales como hermanos y hermanas de los hombres, de los niños, las mujeres y los ancianos, la solidaridad de todo el género humano y, en no menor medida, la muerte, son algunos de los temas tratados en este libro. A ellos se han añadido relatos y leyendas de personalidades de los pueblos indios de América del Norte, del pasado y del presente. Los textos pretenden alumbrar una actitud crítica con uno mismo y pedir modestamente atención, respeto y amor a la tierra y a todo cuanto hay en ella. Bien, ahí está entonces el resumen de las diferentes temáticas que se abordan en el libro, desde los aportes, desde los diálogos con diferentes miembros de comunidades indígenas, diversas de ellas, varias de ellas de Norteamérica, tanto textos de personalidades de estas comunidades del pasado, pero también del presente. Y está complementado con algunos aportes que hace la propia Evelyn, sus propias conclusiones, sus experiencias aprendiendo de estos personajes, etc. Es un libro muy interesante, muy fácil de leer, muy práctico a la lectura, porque son pequeños aportes de diferentes personalidades que tú vas leyendo y rápidamente avanzas sobre ellos, además de que te vas conectando con esa sencillez, la simpleza, pero a la vez poderosa. Es una simpleza poderosa de transmitir sus formas de pensar, sus propios pensamientos, que, como bien dice Evelyn, tratan de alumbrar nuestras actitudes, nuestra conciencia, nuestra reflexión, para ir hacia aquello que siempre es esencial en el conocimiento ancestral, que es el amor a la Pachamama, a la tierra, el amor por la Gran Madre, el amor por la vida. Esa clave, esa esencia de lo que es el conocimiento ancestral también hace parte del libro y, debemos decirlo, es fundamento de lo que significa pensar con el corazón. Cuando hablamos de pensar con el corazón, estamos hablando de pensar con la vida, de ser parte de su intención, de su dinámica, de su esencia, de su presencia, de su poder. Pensar con el corazón es pensar el pensamiento de la vida. Pensar con el corazón es vivir en el amor, en la gracia, en la continuidad o fluidez que hace permanecer la creación. Y por eso, por ese amor, por esa gracia y por ese impulso de continuidad y crecimiento, quien conecta con su corazón automáticamente conecta con la tierra, con la vida de la tierra. Y en viceversa funciona de la misma manera. Quien busca esa conexión y ese amor con la madre tierra va a verse inducido, orientado a conectar con su corazón. Ya hemos hablado de esto, hemos hablado que el camino al corazón es el vientre, es decir, toda la experiencia de lo que significa el amor de madre hace parte de lo que es recordar o volver al corazón, y eso precisamente es un componente fundamental, esencial de la enseñanza de este libro. ¿Por qué? Porque todo lo que enseñan las comunidades indígenas, ellos lo refieren como conocimiento que viene de la Gran Madre, conocimiento que viene del Gran Padre, que es el cosmos, en su cosmogonía y su cosmovisión. Quiere decir que es la vida misma hablándonos, enseñándonos, guiándonos. Eso es fundamental comprenderlo. Y luego toma cada uno de ellos sus corazones para transmitirse. Es decir, como tomar el corazón de cada anciano que aquí habla, la Madre Tierra, la vida, lo usa para transmitir estos llamados, estos mensajes de conciencia. Esto es lo que vamos a encontrar acá. Ya dimos un vistazo de lo que son las diferentes temáticas. Entonces ahí están organizadas esas temáticas con diferentes pensamientos de diferentes indígenas y aportes de la escritora. Vamos a ver, por ejemplo, en los apartes que tenemos para el libro, uno que directamente hace referencia al lugar del corazón. Dice: para ser jefe de una tribu,
Hay que tener un buen corazón y una mente lúcida. Es un aporte de Louis Farmer, es un anciano de los Onondaga, también conocidos como iroqueses. Iroqueses es una familia mucho más amplia, y dentro de esa gran familia o comunidad indígena está la tribu Onondaga. Y dice entonces, para ser jefe de una tribu hay que tener un buen corazón y una mente lúcida. Qué importante es que, o sea, no es menospreciable para nada el comprender y recordar que para las comunidades indígenas la elección de quien nosotros conocemos como cacique o el líder, esa elección de quien iba a llevar la batuta de la comunidad se hacía a través del mérito de su sabiduría. Por eso eran diferentes sabios los que guiaban esa elección. Y aquí nos está dando una clave tremenda. Lo primero que tiene ese jefe, cacique, líder de una comunidad es un buen corazón. Pero luego de tener un buen corazón es una mente lúcida. Y ese par es en lo que nosotros hemos insistido y seguimos insistiendo siempre. Pensar con el corazón no se refiere a dejar la mente a un lado. Pensar con el corazón se refiere a conectar las funciones de la mente con el corazón y que el corazón sea el que las guíe. Porque si existe la bondad del corazón, luego la lucidez mental estará al servicio de la comunidad. Pero si las raíces, si la fuente, la base, el fundamento no es la bondad del corazón, entonces la lucidez mental puede estar al servicio del egoísmo, de la destrucción, de la división, de la muerte. Y no la muerte en el sentido que los indígenas nos enseñan, que nos enseñan a encontrar la vida que hay en la muerte, sino la muerte en el sentido de olvidarnos de la luz, de olvidarnos de que somos parte de la vida, de olvidarnos de que somos hermanos. En ese sentido, va a ganar la muerte cuando no es guiada por la bondad del corazón. Pero si primero está la bondad del corazón, luego ella nos va a llevar, se va a convertir en el fundamento de una mente lúcida. Entonces traigamos ese mensaje a lo que es la cotidianidad nuestra y digamos que si tú quieres liderar tu vida, ser el artífice y tomas ese protagonismo y esa responsabilidad sobre tu experiencia de vida, tal como nos enseñaron libros como Los Cuatro Acuerdos o la Maestría del Amor, que también se fundamentan en sabiduría ancestral. Si tú decides ser el líder de tu vida, puedes tomar esta enseñanza de esa manera. No solamente para ser el jefe de una tribu, para ser humano, para sacar adelante tus proyectos, para todas las áreas que componen tu existencia. Se necesita un buen corazón y una mente lúcida. Y hay que trabajar por ambos. Hay que trabajar en conectar con la naturaleza del corazón, que en profundidad siempre es la bondad. Porque el bien es padre-madre. Y padre-madre es la esencia y presencia en el corazón. Por eso quien conecta con el corazón, conecta con padre-madre y su bondad. Y por eso quien vive desde el corazón siempre está bien. Porque padre-madre es el bien. Entonces encuentra esa bondad, encuentra esa conexión y disfrute de la bondad de la vida. Y desde ahí comienza a educar su mente. Y la nutre de conocimientos, y la nutre de experiencias, y la nutre de relaciones que la hacen lúcida. Y la promueve en su propia mente ideas e inspiraciones que se vuelven reflejo y resonancia del espíritu de la vida. Eso es lo que necesitamos. El buen corazón y la mente lúcida, cuando están en par, hacen que la expresión de vida de cada ser humano siga siendo vida. Distinto a lo que ocurre hoy en día, lastimosamente, en gran parte de la humanidad, que el ser humano, el programa que carga en su mente, que tiene la característica de ignorar el corazón, lo lleva a actuar de maneras incongruentes con la vida u opositoras de la vida, a pesar de que eso lo destruye a sí mismo y sea un daño para su propia familia o comunidad. Por eso, este libro es oportunidad para recordar que el tema de pensar con el corazón y de la inteligencia del corazón es de siempre, ha sido de siempre en nuestra humanidad, porque es nuestra naturaleza. No es algo que porque ahora la ciencia lo está fundamentando, sustentando a través de experimentos, entonces es una novedad.
es novedad dentro de ese pensamiento humano que se ha conformado a raíz de la investigación científica. Y entonces, como la investigación científica recién llega a la realidad del corazón, por eso nosotros recién vemos esa relevancia. Pero el conocimiento ancestral lleva toda la historia enseñándolo. Vamos a ver qué más podemos resaltar sobre el libro y su contenido. Miren esta enseñanza que viene de los Sioux. Recuerden que todo esto son comunidades de Norteamérica. Los Sioux dicen: nosotros, los Sioux, meditamos muchas veces y mucho tiempo en las cosas cotidianas, porque para nosotros tienen alma. El mundo que nos rodea está lleno de símbolos que nos enseñan el sentido de la vida. Nosotros decimos que vosotros, los blancos, estáis ciegos de un ojo, porque veis muy poco. Nosotros vemos muchas cosas a las que vosotros hace ya mucho tiempo que no prestáis atención. Si quisierais, vosotros también podríais verlas, pero no tenéis tiempo para ellas. Estáis demasiado ocupados. Lem Dir Sioux, miembro de los Sioux. Ahí está lo que refería en el inicio. Hay una sencillez en sus palabras, pero esa sencillez le da poder a lo que dicen. Tiene una profundidad pasmosa, hermosa, muy poderosa. Porque ¿cómo tú vas a contradecir, negar esto que está diciendo este hermano Sioux? Y hay varios puntos importantes. Uno, ellos que viven en el pensar con el corazón dicen: meditamos mucho y en muchas ocasiones. Es un hábito fundamental en la vida de los aborígenes meditar, relacionarse con ellos mismos. Recuerden que aquí en el canal hemos hecho varios videos sobre meditación. Ustedes por acá los voy a dejar para que ustedes los puedan ojear si no los han visto y se sumen a esa práctica. Ellos meditan y meditan sobre cualquier cosa, no solamente cuando tienen problemas, no solamente para pensar en Dios, no solamente para temas trascendentales, así que digamos es algo especial, no. La vida como tal la meditan, lo reflexionan. Es una forma de buscar relacionarse con el alma, la esencia, el amor, el gran espíritu que hay en todo lo que viven, en todo lo que les ocurre, en todo lo que se encuentran en el camino. Lo hallan como una expresión del gran espíritu y por eso lo meditan, para hallar una enseñanza del gran espíritu en esa parte. Es una enseñanza de que la naturaleza como tal es el salón donde enseña la maestra vida. Es algo que se parece a lo que van a encontrar ahora que salga mi libro Yo no entiendo la vida. Tiene reflexiones similares y planteamientos que conectan con esto. Entonces, el meditar. Y luego hace una separación entre ustedes los blancos, porque claro, la raza blanca así como tal, europea, cuando llega a América, aquí no había ese nivel de esa raza. Entonces hacen la diferencia sobre los blancos. Algunos también nos llaman hermanitos menor. O sea, los aborígenes nos llaman hermanito menor. Y lo hacen así a pesar de que nosotros creamos en todos los adelantos tecnológicos, por ejemplo, todas estas máquinas que usamos para grabar estos videos. Ellos lo hacen porque ahí mismo el anciano Sioux lo explica. Nosotros vemos muy poco de lo esencial. Hay muchas cosas a las que no le prestamos atención. Y si vamos a un análisis preciso con base en el planteamiento del hermano aborigen, nosotros ni siquiera meditamos. Apenas ahora está llegando de nuevo como esa fuerza, ese impulso, y se está haciendo cada vez más común. O sea, se está abriendo a que muchas personas se interroguen y se interesen por la meditación. Pero de hecho, o a pesar de eso, de que hay muchas personas interesadas en la meditación, es muy poco lo que lo hacemos a comparación de cómo ellos lo hacen. Ellos viven en meditación prácticamente, porque todo lo están meditando, lo que se encuentran, lo que escuchan.
y aprenden de ello. Es decir, la base de la vida para los aborígenes es estar en un constante diálogo con la madre, con la vida, porque conciben que estamos aquí para aprender de ella y para cuidarla. Y eso es expresión del amor. Eso es vivir el amor. Otro elemento es, dicen, vemos muy poco, que parece que usáramos un solo ojo. Yo lo diría y lo pongo de esta manera. Es que no usamos el ojo del corazón precisamente. No usamos esa bondad del corazón. Esa visión del corazón. No pensamos con el corazón. Y por eso no vemos como ellos ven. Ellos dicen, vosotros también podríais, pero estáis muy ocupados. Claro, cuando meditamos lo hacemos un ratico, en la mañana, en la noche, y tenemos que ver cómo cuadramos el tiempo para meditar. En sus casos no es así. Toda su vida van meditando y se entregan, porque su principal objetivo, su enfoque en la vida, es esa constante relación con la vida, con el gran espíritu, con la madre. Porque el principio lógico y el sentido de la existencia está en el espíritu. Eso para ellos es clarísimo. Y dentro de esa claridad es que desarrollan su vida. Por eso le dan tanta importancia a la meditación. Para nosotros no. Para nosotros es más importante la materia. Eso es lo que aprendimos. Le damos relevancia a lo superficial, a lo que alimenta el ego, a los trabajos, etc. Estamos ocupados. Y ellos no lo están juzgando, lo están anunciando, están diciendo las cosas como son. Estamos ocupados. Y por eso no hacemos esas prácticas que nos ayudarían a ver más, que nos conectarían con el corazón. Quiere decir que nosotros tenemos una dificultad en el uso del tiempo, así la sociedad occidental, digámoslo así. Mientras que ellos no compiten con el tiempo. Y no separan la experiencia de la meditación y de la conexión con el espíritu, no la separan de las otras cosas que hacen. Mientras nosotros aprendimos a hacer eso, esa separación. Y aparte de lo que dice el Sioux, creo que es importante que quede como invitación, una interesante reflexión, a buscar ese tiempo de meditación y en general, a buscar abrir el ojo del corazón, a buscar vivir también en ese diálogo con la vida, con el gran espíritu. Eso es esencial. Y quiero resaltarlo de esa parte de ese escrito del Sioux. Vamos a ver qué más es lo que te vas a poder encontrar en este libro. No sin antes recordar que te suscribas al canal si no lo has hecho. Si es primera vez que estás por estas plataformas de Pensar con el Corazón. Aquí estamos compartiendo estos books review, pero resulta que nosotros también tenemos un contenido que te va a aportar de cómo la ciencia habla de la inteligencia del corazón y de la experiencia personal que hemos recorrido durante más de 12 años aprendiendo sobre lo que es pensar con el corazón. Entonces, suscríbete y si quieres apoyar este trabajo que estamos haciendo, también lo puedes hacer por medio del botón de gracias que vas a encontrar ahí abajo. Ahora sí, ¿qué más te vas a poder encontrar en este libro? También te voy a recordar que si tú quieres el libro, abajo en la descripción vas a ver el enlace a través del cual puedes pedirlo. Entonces vamos a ver, ¿qué otro escrito tenemos aquí? Vamos a, en esta ocasión, de los Mohawk, Ernest Benedict, y nos va a contar un poco sobre unas enseñanzas que comparten en sus asambleas. Dice, las asambleas de los iroqueses, fíjense que los Mohawk también son parte de los iroqueses, igual que los Onondaga. Entonces dice, vamos a ver, las asambleas de los iroqueses empiezan siempre con una oración, en la que se pide a los reunidos que den las gracias por todo cuanto la creación les ha proporcionado, por todo cuanto hay en la tierra y por todo cuanto hay encima de la tierra, como el sol, la luna y las estrellas. Nuestro pueblo sabe que la naturaleza cumple un papel importante, pues la naturaleza puede subsistir sin los seres humanos, pero el ser humano no puede subsistir sin la naturaleza. Si los blancos sintieran un agradecimiento similar por los dones de la naturaleza, en la tierra se viviría mejor, pues nadie destruye lo que venera y quiere. Hágame el favor con esa reflexión. Y vamos a ponerla en un paralelo con esto.
para darnos cuenta de las diferencias en el estilo de vida, en cómo llevamos la vida. Ahora, los tiempos actuales, la civilización, la sociedad de Occidente, y cómo se diferencia de las comunidades indígenas y de cómo vivían. Para nosotros, en la actualidad, se habla de quienes son dueños de la tierra. Ah, yo tengo una tierra. Ah, la tierra es mía. Ah, la tierra es de no sé quién. La tierra es del Estado. La propiedad privada. O la propiedad de quien sea. El punto es que se fundamenta en muchas ocasiones, el poder en poseer la tierra. Si tú tienes tierra, si yo tengo tierra. Es decir, dentro de esa visión, al ser humano le pertenece la tierra. Más, en la visión indígena, en la visión y cosmovisión aborigen de todo el planeta, su enseñanza es que somos nosotros los que pertenecemos a la tierra. No es que la tierra sea de nosotros, es que nosotros somos de la tierra, que la tierra es superior a nosotros, que somos nosotros quienes dependemos de ella, que también es anterior a nosotros y nos sostiene. No es que la tierra no es de nosotros, nosotros somos de la tierra. Y somos de la tierra dentro de una condición en la cual ella nos da todo. Y por eso, la base de la experiencia espiritual que enseñan nuestros indígenas está en la gratitud, en el potencial, la capacidad de gratitud que debe desarrollar el ser humano como forma de oración, como forma de meditación. Ah, entonces esto se conecta con las anteriores. Para ellos es importante la meditación y está ligada a la oración. Entonces, dentro de la oración y la meditación debe estar el acto de la gratitud, el acto de reconocer la bendición, la gracia que tiene el planeta con nosotros. Agradecer por todo, por la tierra y todo lo que la habita, por el sol, por las estrellas, por la luna, a todo darle gracias. Esa es la forma como ellos comienzan una asamblea. Y es la forma, es una enseñanza directa que debemos tomar nosotros para nuestra vida. Antes de comenzar tu día, agradece todo y por todo. Que sea parte de tu meditación y de tu oración. Porque estas cosas, la oración, la gratitud, el reconocimiento del ser vivo que es la tierra y de sus dones, es decir, los regalos que nos da, todos estos reconocimientos de gratitud que son oración, que son meditación, nos van a permitir ver más allá de lo que vemos. Nos van a permitir cuidar la tierra. Nos van a permitir preservar la comunidad. Nos van a permitir tener corazón bueno y mente lúcida. ¿Sí ven? Todas estas enseñanzas y reflexiones se van conectando y van iluminando, dando un sentido a lo que significa pensar con el corazón. Ahí está. En esas guías, en esas prácticas, aunque no se mencione tanto, ahí está lo que significa pensar con el corazón. Es la forma que el ser humano encuentra, no debe. Sí debe encontrarla, pero quiero hacer la aclaración de que es la naturaleza nuestra. La forma como el ser humano, tal como todas las plantas, puede permanecer enraizado y conectado a la madre tierra, es el corazón. Y para poder vivir la conciencia de esa conexión, necesitamos la meditación. Y dentro de los procesos de meditación y oración, la gratitud. Reconocer la gracia que es la vida. Y dentro de ese reconocimiento de gracia y dentro de esa gratitud, lo que significa, o sea, ahí está el sentido, es la fuente, es la causa para tener un corazón bueno y una mente lúcida, con las cuales guiar nuestra propia vida. Esto es lo que estamos aprendiendo de estas enseñanzas ancestrales, que vamos a ver qué más podemos dejar de este libro. Ahora vamos a ir a una enseñanza Hopi. Recuerden, todas estas son comunidades de Norteamérica. También ustedes van a encontrar en este canal, suscríbete en el canal, suscríbete en el canal si te interesa estos aprendizajes que contribuyen a nuestro desarrollo espiritual y del ser como tal. Porque aquí también tenemos la serie que se llama Pensar Corazón, o Sabiduría Ancestral y el Pensar Corazón, que es como la sabiduría ancestral, así como estos pueblos, han enseñado lo que es la inteligencia del corazón desde tiempos inmemoriales. Y
Hemos hecho dentro de esa serie capítulos sobre los mayas, sobre la India, sobre los chinos, sobre los aztecas. Tenemos allí videos sobre comunidades en Colombia, como las comunidades en Santa Marta, los arhuacos, los colgi, los wiwa, los cancuamos. Y vamos a seguir haciendo más. Vendrán los incas, etc. Entonces suscríbanse al canal para que no se lo vayan a perder. Y ahora vayamos a esta enseñanza también de este libro, Pensar con el Corazón. Recuerden que ustedes lo pueden descargar, lo pueden pedir, lo pueden adquirir y estudiar a través de la descripción abajo. Dice así: Son Chief de los Hopi. Yo había aprendido muchas palabras inglesas y podía recitar de memoria una parte de los 10 mandamientos. Sabía cómo se duerme en una cama, cómo se reza a Jesús, cómo se peina uno el cabello, cómo se emplean el cuchillo y la cuchara para comer y cómo se utiliza el lavabo. También había aprendido que algunas personas piensan con la cabeza, no con el corazón. Es demasiado diciente esta reflexión. Es una de esas que menciona lo que directamente o de manera literal el corazón. Y hace la referencia, esta es la experiencia de un indígena que salió de su tribu y tuvo contacto con la civilización. Y dentro de esa civilización recibió educación, convivió con otros en la civilización, entonces aprendió muchas cosas, aprendió otro idioma, aprendió las cosas de la civilización, cómo se vive en estas sociedades. Pero una de las cosas que también vio y que lo sorprendió es, la gente piensa con la cabeza. ¿Por qué la gente en la sociedad no piensa con el corazón? Y eso significa que lo natural para la comunidad indígena, lo natural es pensar con el corazón. Y no solamente lo natural, es lo ideal. ¿Saben por qué? Porque ellos saben del poder que tiene el pensamiento. Y saben que el pensamiento, ese poder, puede incluso ser como un caballo que se descontrola. Perdemos las riendas sobre el caballo y ¿qué pasa? El caballo termina lanzándonos al suelo y puede pisarnos, puede matarnos. Pues bien, el poder de la mente y el poder del pensamiento son como ese caballo que se nos sale de las riendas. Porque la única forma de usar de manera idónea el poder del pensamiento es desde el corazón. Si no, el pensamiento nos hace daño a nosotros y desde ahí hacemos daño a otros y hacemos daño al planeta. Es por eso que dañamos el planeta. Es por eso que nos dañamos entre nosotros y a nosotros. Cada uno a sí mismo. Por falta de pensar con el corazón, que es nuestra naturaleza. Tal como lo dice el indígena y le sorprende. ¿Por qué la civilización no piensa con el corazón? ¿Por qué a toda hora están metidos en la cabeza? ¿Por qué piensan con la cabeza? Porque para ellos decir, no, pero es que piensan con la cabeza, no piensan con el corazón, automáticamente es decir que no viven conectados con la vida, con la tierra, con la madre, con el gran espíritu. Y eso es lo que nos tiene enfermos y ciegos. Por eso, quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Es una enseñanza maya, es otra enseñanza ancestral. Y por eso, en este canal, Pensar con el Corazón, tenemos como propósito que nos ayudemos a recordar, es decir, a volver al corazón, que nos ayudemos a volver a sentir más, que nos ayudemos a recordar en lo que significa pensar con el corazón, vayamos a ese principio, vayamos a ese poder y desde ahí volvamos a lo que de verdad somos, a lo que de verdad es vivir y al verdadero uso de nuestro poder. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí esta reflexión que nace de este libro, este compendio hermoso de conocimiento. Hicimos 4 o 5 lecturas nada más de todo este libro, que los invito a que lo adquieran, a que lo estudien, a que lo compartan, así como este video. Si les gustó, compártanlo para que muchas más personas encontremos este mensaje, estas guías de sabiduría ancestral que nos iluminan el camino. Es un libro que también tiene algunas ilustraciones y que estoy seguro que lo van a disfrutar. Gracias por tu atención, por tu tiempo. Recuerda, suscríbete al canal si no lo has hecho y tienes el botón de gracias si quieres apoyar este trabajo. Y también déjanos tus comentarios, qué tal te pareció.
¿En qué te gustaría profundizar? Recuerda que los jueves a las 8 p.m. son nuestras transmisiones en vivo. Los martes tenemos video nuevo a las 8 p.m. también, hora de Colombia. Y los sábados, tal como cuando estás viendo este video publicado o cuando salió este video, también vas a encontrar contenido. Bienvenido a la familia Pensar con el Corazón si vienes llegando por acá, y nos vemos en la próxima. Un gran abrazo y a cuidar, a amar, a respetar, a valorar tu corazón. Hasta la próxima.